Hola chicos, hoy vamos a estar jugando, es la parte 3 de probando juegos. Y hoy vamos a estar probando a ver cuál es bueno para probar. 100 Brain Rats. A mí me parece que son Brain Rats enojados. Pero vamos a jugar este juego. Y de este juego vamos a PES con Brain Rot. Ese va a estar saliendo en todos los videos que haya de probando juegos. Ya sé que pues se les puede hacer repetitivo. O ya lo hemos probado, pero me encanta mucho ese juego. Y en mis TikToks, bueno, en mis shorts, ay no lo vi todo. Coméntenme si quieren que juegue. Ah, no. ¿Cómo me decías? Ya me trabé. Si quieren que siga jugando ese juego o ya no. Los sábados. Son los sábados y de ahí nunca. De ahí para los sábados. Ustedes dirán, ¿por qué no va a haber videos todos los días de Minecraft? Si tienen videos de Minecraft, déjenme comentarios de los shorts. Porque son los
todo mi contenido.
Este video no se va a llamar Jugando Juegos Parte 3, se va a llamar Consiguiendo Y si quieren que siga contenido de Roy de Orton,
Bueno, se me hace que ya te está viendo. No porque se me está trabando, se me hace que se está viendo ahorita. Bueno, hasta aquí llegó el video de hoy.